años, yo creo, hermano, 6 o 7 años, más o menos. Y también por ahí conozco al pastor Carlos, y me alegro mucho, me gozo de poder estar aquí sabiendo, hermanos, lo que representa para esta iglesia que la palabra se predique. Entonces es un honor, pero también es una gran responsabilidad la que siento el día de hoy, y deseo que sea su Espíritu Santo hablando en nuestras vidas a través de su poderosa palabra. ¿Okay? Efectivamente soy uno de los pastores de la Iglesia Cristiana Familia de Fe. Nosotros estamos allá por el sur de Monterrey, tratando de cumplir la misión que el Señor nos ha encomendado. Les voy a pedir por favor que me acompañen al primer libro de Samuel. Estamos en una serie en nuestra iglesia, precisamente en este libro, y el día de hoy quiero compartir algo que ya compartí con mi congregación y que considero puede ser de edificación también para ebook. Primera de Samuel, capítulo 3. Y voy a dar lectura hasta el capítulo 4, la primera parte del verso 1. La mayoría de los estudiosos consideran que la primera parte del capítulo 4, verso 1, debería estar en la misma porción del capítulo 3. También aclararles que yo estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas, por lo tanto a lo mejor estamos leyendo algo distinto, pero considero que estamos exactamente en el mismo camino. Dice la palabra del Señor, 1 Samuel capítulo 3. El joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días y las visiones no eran frecuentes. Y aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento, sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien. Cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo del Señor donde estaba el arca de Dios, que el Señor llamó a Samuel y le respondió: aquí estoy. Entonces corrió Elí y le dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Pero Elí le respondió: yo no he llamado, vuelve a acostarte. Y él fue y se acostó. El Señor volvió a llamar a Samuel. Samuel se levantó, fue Elí y le dijo: aquí estoy, pues me llamó. Elí respondió: yo no te he llamado, hijo, vuelve a acostarte. Y Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había revelado aún la palabra del Señor. El Señor volvió a llamar a Samuel, por tercera vez, y él se levantó y fue a Elí y le dijo: aquí estoy, pues me llamó. Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho. Verso 9. Y Elí dijo a Samuel: ve y acuéstate, y si él te llama, dirás: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en su aposento. Entonces vino el Señor y se detuvo y llamó como en las otras ocasiones: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Y el Señor dijo a Samuel: estoy a punto de hacer una cosa en Israel, la cual hará retumbar ambos oídos a todo aquel que la oiga. Ese día cumpliré contra Elí todo lo que he hablado sobre su casa, desde el principio hasta el fin, porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad de la cual él sabía. Pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no lo reprendió. Por tanto, he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrenda. Verso 15. Samuel se acostó hasta la mañana. Entonces abrió las puertas de la casa del Señor, pero Samuel temía contar la visión a Elí. Así que Elí llamó a Samuel y le dijo: Samuel, hijo mío, aquí estoy, respondió Samuel. Y Elí dijo: ¿cuál es la palabra que el Señor te habló? Te ruego que no me lo ocultes. Así te haga Dios y aún más, si me ocultas algo de todas las palabras que Él te habló. Entonces Samuel se lo contó todo, sin ocultarle nada. Y él dijo: Él es el Señor, que haga lo que bien le parezca.
Samuel creció y el Señor estaba con él. No dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. Y el Señor se volvió a aparecer en Silo, porque el Señor se revelaba a Samuel en Silo por la palabra del Señor. La palabra de Samuel llegaba a todo Israel. Oremos a Dios. Amado Padre, gracias damos por tu bendita palabra. Gracias damos por el tiempo que nos permites compartir, Señor, para poder cantarte, y mientras te cantamos estamos escuchando verdades que no solo nos recuerdan quién eres tú y suben como una alabanza y adoración a ti, sino que también nos edificamos mutuamente. Y eso es el propósito del canto congregacional. Sin embargo, Señor, ahora queremos escucharte a ti. Ahora queremos escuchar tu palabra. Ahora deseamos que tu instrucción llegue a nuestras vidas. Señor, y yo te ruego que me uses a mí a pesar de que me ayudes, Señor, a poder predicar con pasión, con autoridad y con fidelidad. Y que mis hermanos, Señor, tengan la humildad de escuchar la palabra, pero sobre todo de obedecerla. Y que seamos testigos del fruto abundante que hay cuando la palabra es obedecida y puesta en práctica. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Durante el gobierno de Joseph Stalin en la Unión Soviética entre 1932 y 1933 sucedió algo terrible. Este hombre implementó políticas de colectivización forzada en cuanto a la agricultura. ¿Qué implicaba esto? Implicaba que los campesinos debían entregar sus tierras, sus animales y hasta sus herramientas con las que trabajaban al Estado. ¿Para qué? Para entonces trabajar en granjas colectivas. Esto parecía una buena idea al principio. Sin embargo, a medida que se intensificaban las requisiciones de grano y de productos agrícolas, empezó a haber una escasez. Se produjo una escasez artificial de alimentos. El Estado bloqueó la entrada y la salida de comidas de las zonas afectadas, prohibiendo también que los campesinos migraran a otros lugares en busca de alimento. ¿Sabe qué produjo eso? Se estima que entre 3.5 y 5 millones de personas murieron en Ucrania como resultado directo de la hambruna. Imagínense, es todo Monterrey, hermanos, muriendo de hambre a causa de estas políticas. Ahora mismo, si usted busca en internet, incluso documentales, se han documentado casos de canibalismo que sucedieron durante ese tiempo. Incluso aldeas desaparecieron por completo. Y aunque pensar en la escasez de alimento es algo que trae consecuencias terribles, el texto, hermanos, que tenemos frente a nosotros presenta una crisis aún peor. Y yo le pregunto, ¿qué pudiera ser peor que la escasez de alimento físico? Bueno, la escasez del alimento espiritual es algo mucho peor. La escasez del alimento físico puede matar el cuerpo, pero la escasez del alimento espiritual realmente va a definir a dónde va nuestra alma, hermano. Si la palabra de Dios escasea, entonces no hay esperanza para el oidor de ella. Si la palabra de Dios escasea, entonces, ¿cómo irán y cómo se salvarán si no hay quien les predique? Y es precisamente lo que el autor Primera de Samuel nos está mostrando, que el pueblo, debido a su pecado y debido a la desensibilización de quién era Dios, de a qué Dios servían, Dios dejó de revelar su palabra.
Dios dejó de mostrarse a ese pueblo. Escaseaba su palabra y estaban vivos, pero estaban muriendo por dentro. Por lo tanto, hermano, lo que yo le quiero compartir durante esta mañana, y es la idea que voy a estar recordando una y otra vez, es lo siguiente. Dios anhela un pueblo que escuche, obedezca y proclame su palabra con fidelidad. Se lo repito, Dios anhela un pueblo que escuche, que obedezca y que proclame su palabra con fidelidad. La primera enseñanza que nosotros vemos en este pasaje está en los versículos 1 al versículo 14 y lo titulé de la siguiente manera: la palabra debe ser escuchada con reverencia. La palabra debe ser escuchada con reverencia. Inicia el capítulo 3, versículo 1. El joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí, y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días y las visiones no eran frecuentes. No sabemos exactamente cuántos años tenía Samuel cuando Dios le llamó. ¿Por qué? Porque la palabra joven es una palabra ambigua en el hebreo. Se puede usar joven para un niño de 12 años, para un joven de 16 o incluso para un joven de 20 años. Y en realidad eso no es tan importante para el autor. Lo que quiere el autor mostrar es que Dios había encontrado en una persona joven un instrumento limpio para entonces empezar a revelar su palabra. Y a pesar de esa juventud, nos dice el texto que él servía, atendía y cumplía fielmente con los quehaceres del santuario. Pero hay algo muy importante a notar, porque a pesar de que la liturgia del templo continuaba de manera regular, Dios no hablaba. Hay una enseñanza tremenda. Las ocupaciones del tabernáculo y del santuario continuaban, pero Dios no hablaba. Escaseaba esa palabra. Escaseaba la palabra de verdad, las visiones. Ni los profetas recibían visiones y revelaciones por parte de Dios. ¿Cuál era la razón? Nosotros lo vemos en el capítulo 2. Los líderes espirituales, los que se suponían debían administrar la palabra y los misterios del reino, vivían una vida de pecado y de desobediencia. Estaban duros de corazón, hacían prácticas terribles en la entrada del santuario. Los sacerdotes del pueblo, aquellos que se suponían estaban haciendo el trabajo de mediar entre Dios y su pueblo, estaban viviendo en pecado y en desobediencia. Y nosotros vemos en el mismo libro de Samuel que cuando hay desobediencia, Dios no se revela. Vemos eso mismo en el capítulo 14, verso 37, después de que Saúl desobedece a Dios y se acerca a Dios. ¿Y sabe qué hace Dios? No responde. Después vemos esa misma práctica en el capítulo 28, verso 6, cuando Saúl busca una evidente. Y tampoco Dios le responde, porque cuando hay desobediencia, hermanos, nos muestra Samuel que Dios no se revela. Sin embargo, Dios vio en este joven un instrumento limpio que él podía usar. Un muchacho que parecía fiel a la obra del Señor, un muchacho que había sido dedicado de parte de su mamá para que sirviera a Dios. Y el Señor quería usarlo. Pero fíjense los detalles que nos da Samuel en el verso 2. Y aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento, y fíjense lo que dice entre paréntesis, sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien. ¿Por qué esa anotación era importante para Samuel? Bueno, lo que sucede, hermanos, es que según Levítico capítulo 21, verso 17 y verso 18, un sacerdote que ya no podía ver bien, ya no podía ejercer el sacerdocio, debía ser removido. Fíjense lo que está haciendo el autor. Está mostrando que Elí
ya no debía ser un sacerdote, él estaba tomando el lugar que ya no le correspondía. Y esa era la razón de por qué Dios ya no estaba trayendo palabra hacia su pueblo. El tiempo de Elí había terminado y parece que ya hay un sustituto. ¿Cómo vemos eso? Porque el Señor comienza a llamar a Samuel. Dios llama a Samuel 3 veces. Pero ¿sabe qué? El muchacho no reconoce su voz. Y el verso 7 nos aclara por qué. Fíjese lo que dice. Y Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había revelado aún la palabra del Señor. Claro, era obvio. Esa revelación, esa manera de hablar ya no era algo que ellos vivían como pueblo. Por lo tanto, Samuel, tan joven y con tan poco tiempo sirviendo, nunca había experimentado cómo la palabra de Dios se manifestaba y se revelaba. Entonces, Samuel no conocía al Señor de esa manera, en esa profundidad, en esa intimidad que se suponía debía conocer aquellos que administraban los misterios de Dios. La última vez que Samuel se acerca a Elí, le dice: ¿me estás llamando? Fíjese el contraste. Elí sí conocía cómo Dios le hablaba, porque dice el texto que Elí se acuerda, no sé cuándo fue la última vez que Elí recibió una revelación. ¿Quién sabe cuándo sería la última vez que Dios le habló a Elí? Pero de repente dijo: ah, ya sé, me acuerdo cuando Dios me hablaba así. Y entonces le dice: Samuel, ya no le digas heme aquí, dile, habla, que tu siervo escuche. Es el Señor tratando de comunicarte algo, es el Señor tratando de traer palabra para su pueblo. Así que es necesario, Samuel, que tú te pongas atento a eso. Y eso es lo que sucede. Samuel le responde: aquí está tu siervo, háblame, Señor. Y el Señor empieza a darle un mensaje, verso 11 al verso 14. Pero fíjese, es muy interesante que Dios no le dice cuál es el mensaje primero. Lo primero que le dice es cuál va a ser el efecto de ese mensaje. Y es lo que dice el verso 11. Y el Señor dijo a Samuel: estoy a punto de hacer una cosa en Israel, la cual hará retumbar ambos oídos a todo aquel que la oiga. ¿Cuál era el problema de Israel, hermano? Que no escuchaban la palabra. ¿Qué dice Dios? Voy a traer una palabra que, aunque no la quieran oír, va a retumbar sus oídos. Está cambiando el efecto de lo que estaba sucediendo en ese pueblo, para entonces traer de nuevo la palabra hacia ese lugar por medio de un instrumento que Dios había escogido para él. Y después ya le da un mensaje terrible. El pecado que Dios va a juzgar es la blasfemia. Dios va a juzgar a Elí y a toda su casa. Y no va a haber esperanza para su casa. Y no solo su familia va a recibir este castigo, sino que le dice: nunca más habrá una herencia sacerdotal de parte de su linaje. Pero fíjate lo que dice al final del verso 14. Por tanto, he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada. ¿Cuándo dice, hermano? Jamás. Y uno dice: bueno, pero hay esperanza, porque Dios mismo estableció un proceso de sacrificios para acercarnos a Él, pedir perdón, arrepentirnos, y entonces con esa expiación del sacrificio y la ofrenda, Dios va a actuar en misericordia. Pero no, hermano. Había un juicio decretado para Elí y para toda su casa, y le dice: ni con ofrenda ni con expiación. O sea, no hay esperanza, no hay nada que vaya a cambiar este juicio. La palabra de Dios y el juicio de Dios ha sido decretado. Qué terrible situación en la que se encontraba el pueblo. De hecho, fíjese lo que dice un comentario: no se trataba de escasez de mercadería o de Biblias, como ocurre frecuentemente en algunas regiones del mundo. Era algo peor, ya que la palabra de Dios no está limitada a las páginas de un libro, por hermoso que esto sea.
Lo que estaba sucediendo en Israel era la ausencia y el desconocimiento total del mensaje de Dios como el que había quedado atrás en el periodo de los jueces. No solo era raro oír la voz de Dios, sino más raro aún obedecer esa voz, porque cada uno hacía lo que mejor le parecía, y esto no siempre es lo mejor y lo más sabio. Era una crisis total, porque no había una visión manifiesta de la palabra de Dios. Imagínense, hermanos, lo terrible que debe ser estar en un lugar, servir a un Dios, hacer cosas religiosas y que Dios no esté hablando a ese pueblo. Y hermanos, Dios libre a Ivo de estar un día en esa crisis. Dios libre a nuestras iglesias, Dios libre a nuestros hogares, Dios libre a nuestras propias vidas. Estar en una situación donde la escasez de la palabra es evidente. Pero ¿saben qué es lo triste? Que desgraciadamente el cristianismo de nuestros tiempos, las iglesias más grandes de nuestra ciudad, escasean la palabra. Que de hecho, ahora mismo el cristianismo tiene una fama de que predica cualquier cosa, excepto la palabra de Dios. O sea que esta crisis no es algo que sucedió en el pueblo de Israel, esta crisis es algo que tenemos tal vez en la siguiente cuadra de nuestra propia iglesia o en la esquina de nuestra propia casa, donde hay lugares grandes, preciosos, donde aparentemente se hacen cosas religiosas, pero para la palabra de Dios no está siendo proclamada desde los púlpitos. Y eso trae una crisis terrible también en la sociedad y en los corazones. Recuerdo hace muchos años un misionero, un buen amigo misionero que está en Indonesia, lo invitaron a predicar a una iglesia aquí en Monterrey, una iglesia a la que yo pertenecí hace más o menos como 10 años. Pero él me contaba que cuando lo invitaron, dice, yo estaba preparando un estudio de Segunda de Timoteo, porque iba a estar más o menos por una semana sistemáticamente enseñando, y dijo, quiero ir desarrollando. Y que cuando le dijo al pastor que era lo que iba a predicar, el pastor dijo, no me traigas eso. Ven aquí y cuéntanos tus testimonios. Nosotros ya tenemos suficiente palabra. Y es como, ¿cómo puedes pedirle a alguien que venga a predicar, pero que no predique la Biblia, sino que predique sus vivencias y sus testimonios? Y no daríamos crédito, hermano, de pensar que en esa iglesia no se está predicando la palabra, no quieren escuchar a Dios hablando, quieren escuchar solo experiencias sensacionalistas que traigan emociones momentáneas hacia el pueblo de Dios, pero no producen ningún cambio. Entonces yo quiero hacer una advertencia aquí, hermanos. Aquellos hermanos en ebook que están encargados de proclamar la palabra, a los pastores, predicadores, maestros, encargados de discipulado, la pregunta es, hermano, ¿tú estás exponiéndote a la palabra de Dios para escucharla con reverencia? ¿Tienes una vida devocional? ¿Tomas tiempo para que Dios te hable a través de su palabra? Porque si nosotros que somos los voceros, nosotros que hemos sido usados por Dios como heraldos para traer el mensaje de la verdad, no estamos tomando el tiempo en serio para estudiarla, amarla, escuchar cómo Dios nos habla primeramente a nosotros, transforma nuestras vidas para que nosotros después la proclamemos. Hermanos, no endurezcamos nuestro corazón. Aquellos que predicamos la palabra de repente se puede convertir en una función sistemática y mecánica de tengo que ir al texto, tengo que hacer la exégesis del texto y luego tengo que hablar lo que dice la exégesis del texto, pero no está produciendo nada en nuestra vida. No estamos tomando el tiempo en serio para que Dios nos hable a través de lo que estamos estudiando. Esta es una buena advertencia para nosotros. ¿Por qué? Porque la escasez
de la palabra comienza con un liderazgo que no está escuchando la palabra de Dios. Ahí es donde empieza. No empieza en las sillas de nuestra congregación, empieza en el púlpito. Y es necesario que nosotros, como predicadores, como maestros, como pastores, estemos escuchando la palabra de Dios. Que realmente día a día su palabra haga algo en nuestros corazones y en nuestras mentes. Ahora bien, a la iglesia, ¿cuáles son las maneras prácticas en las que usted está escuchando la palabra regularmente? Bueno, en primer lugar, por eso es muy importante congregarse. Porque Dios planeó y diseñó el contexto de su iglesia local para que cuando la palabra de Dios es proclamada y usted la escuche, entonces Dios pueda sembrar en su vida aquellas cosas que Dios quiere transformar, que Dios quiere santificar en usted. Mientras yo estoy predicando esto, algunas personas están tomando esta palabra dependiendo de lo que Dios está haciendo en su propia vida, y por eso es importante exponerse a la palabra de Dios cada vez que se congrega. De hecho, tal vez esta es de las únicas oportunidades durante su semana para que usted pueda escuchar la palabra. Y yo quiero decirle algo, y no tengo nada en contra de que usted vaya y escuche predicaciones en YouTube, enseñanzas de Sugel, del pastor Sugel, y del pastor Miguel, y del pastor MacArthur, todos esos hombres que, gloria a Dios, tienen un buen mensaje, pero hermanos, ellos no son sus pastores. Ellos no están preparando un sermón pensando en su vida, en su matrimonio, en su crisis económica. Esos hombres están pensando en sus contextos. Por eso es que es importante que usted escuche la palabra predicada de su iglesia local, porque ese es el pan que Dios ha preparado para su vida. Por eso Dios lo ha plantado en esta iglesia. Si no, se lo hubiera llevado a República Dominicana o a Los Ángeles. No, Dios lo trajo aquí a Ivo. Y la palabra que se predica desde este púlpito es la palabra que Dios tiene para su vida, su familia. Así que congréguese regularmente y escuche la palabra de Dios de parte de los heraldos que se paran en este lugar. Expóngase la palabra en las reuniones de oración. Si tienen grupos en casa, vaya y expóngase a la palabra. Tome tiempo de reunirse uno a uno con sus pastores, con sus líderes, para que el discipulado siga escuchando la palabra. Ahora bien, no solo se trata de escucharla, sino con qué actitud la escuchas. Y dice Mark Dever, la palabra debe escucharse con reverencia, con humildad y con un corazón receptivo. No solo es escuchar la palabra, es tener la disposición de decir: esto que me está hablando el Señor es para mí. ¿Sabe por qué? Porque normalmente lo que estamos pensando es, cuando escuchamos algo así como que, ¡ay, qué buena verdad! Dice, ¡ay, si tan solo estuviera aquí mi esposo! Si tan solo hubieran venido mis hijos a esta predicación. No, usted está aquí y es para usted. El que no vino se la perdió. Pero Dios tiene algo con esa palabra para usted. Tómelo con reverencia, con una actitud humilde, con un corazón receptivo. Vemos que Dios dejó de revelarse a un pueblo que estaba sumergido en el pecado. Y aunque sabemos, hermanos, que Dios ya no se revela de esa manera, más bien sabemos que la revelación plena de nuestro Dios está en su palabra escrita. Nosotros debemos meditar cómo el pecado, cómo nuestras prácticas pecaminosas, cómo los momentos de tentación en nuestra vida están impidiendo que su revelación, la palabra escrita, realmente esté obrando en nuestros corazones. Yo quiero que entienda la metáfora. ¿Sí? Ellos no recibían la revelación y escaseaba la palabra debido a su pecado, pero tal vez debido a nuestro pecado
no podemos acercarnos a la palabra y escucharla regularmente. Y yo quiero que usted no me responda, pero medite en eso. ¿Cuáles son los pecados que le están impidiendo escuchar la palabra escrita? Orgullo, pereza, negligencia, impaciencia. ¿Cuáles son aquellos pecados? No quiere leer usted la Biblia, estudiarla devocionalmente por alguna razón. La pregunta es, ¿cuáles son esos pecados? Hermanos, arrepiéntanse si hay algún pecado que le está impidiendo acercarse a la palabra de verdad. Mire, y eso es una cadenita, porque de repente uno cae en algún pecado, se siente condenado y dice, ¿saben qué? Ya no voy a leer más, ya no merezco, ya no soy digno de leer la Biblia. Pero hermanos, es todo lo contrario. Arrepiéntase de su pecado y venga de nuevo a la fuente de la verdad, que va a cambiar su corazón, que va a traer el alimento necesario para que esos pecados que tal vez usted está practicando, está cayendo, tiene en su vida, sean desarraigados por el poder de la palabra de Dios. Hermanos, Dios anhela un pueblo que escuche la palabra con reverencia. La segunda enseñanza que nosotros tenemos está en los versículos 15 al verso 18 y la titulé de la siguiente manera: la palabra debe ser obedecida al costo que sea. La palabra debe ser obedecida al costo que sea. Y dice, Samuel se acostó hasta la mañana. Claro, después de haber recibido una visión como esa, ¿sabe qué fue lo que hizo Samuel? Yo me voy a acostar y no me quiero despertar. Sí, de preferencia si se hace la tarde mejor, pero yo no quiero, tengo temor de contar esa palabra. Dice lo que sigue diciendo: entonces abrió las puertas de la casa del Señor, pero Samuel temía contar la visión a Elí. Era obvio, como un muchacho que recién había llegado al ministerio, un muchacho que ni siquiera había escuchado la voz de Dios, tuvo que hacer ahí varios intentos. ¿Cómo puede ser que ese muchacho tan joven se acercara con un viejón, ¿sí? Con una experiencia, con una trayectoria, con sus canas? El sacerdote, del cual venía el linaje sacerdotal. ¿Cómo puede ser que un joven viniera a decirle una reprensión y una exhortación de esa manera? Era obvio que Samuel tenía temor. Pero ¿sabe qué? Samuel estuvo dispuesto a obedecer al costo que fue. Porque él pudo haber sido: lárgate, chamaco, regrésate a tu casa, no vuelvas a molestarme, ni te vuelvas a parar aquí en el santuario. Él pudo haberle dicho lo que sea. Pero Samuel estuvo dispuesto a hablarlo por amor a Dios, porque fíjense lo que dice el verso 16. Así que Elí llamó a Samuel y le dijo: Samuel, hijo mío, aquí estoy. Respondió Samuel y Elí le dijo: ¿cuál es la palabra que el Señor te habló? Te ruego que no me las ocultes. Y fíjese la advertencia de Elí: así te haga Dios, y aún más si me ocultas algo de todas las palabras que Él te habló. Imagínense Samuel: no, pues si ya vi lo que te va a hacer a ti, si ya sé lo que Dios te va a hacer a ti, yo no quiero que Dios me haga a mí. Yo no quiero caer en el juicio de Dios. Así que yo sí voy a obedecer la palabra. Y yo sí voy a decirte lo que tengo que decirte, porque eso me lo pidió Dios. Samuel pudo maquillarla, Samuel pudo adornarla, Samuel pudo haber dicho: bueno, mira, le voy a decir lo mismo, pero no tan ofensivo. Samuel comunicó el mensaje tal cual el Señor se lo dio. Samuel estaba dispuesto a obedecer a Dios al costo que fuera. Verso 18: entonces Samuel se lo contó todo sin ocultarle nada. ¿Y sabe qué hace Elí? Y algunos comentaristas concluyen que todas estas reacciones de Elí reflejaban que Elí sí amaba al Señor. Sin embargo, no estaba dispuesto a poner en cinta a sus hijos,
hacer lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera. Entonces fíjense cómo reacciona Elí. Él es el Señor y haga lo que bien le parece. Elí reconocía que Dios era soberano. Elí reconocía que lo que Dios estaba haciendo era justo. Elí sabía que él merecía ese juicio de Dios. Y él no tenía nada que reclamar. Así que en esta porción, hermanos, vemos claramente a dos personajes. Y parece que son dos personajes que aman a Dios, pero que han tenido una actitud distinta ante la palabra recibida. Por un lado tenemos a Samuel, muy joven, recibiendo una revelación tremenda, incluso Dios diciéndole: voy a hacer retumbar los oídos de quien lo oiga. Pero también terrible en el mensaje, está diciéndole: voy a acabar con toda la casa, los voy a asesinar, voy a matar por lo que han hecho a mi nombre, por la blasfemia que le han hecho a mi nombre. Hermano, Samuel se pudo haber acobardado, pero no lo hizo. Él escuchó atentamente y con reverencia la palabra de Dios, y él obedeció al compartirla con cada detalle ahí. Pero por otro lado, tenemos a Elí, un juez y sacerdote de Israel. Se suponía que una persona respetable, aquel que estaba y había sido escogido por Dios para administrar los misterios de la salvación para su pueblo. Un hombre que se suponía conocía la palabra de Dios. E incluso parece que un hombre noble que haga lo que Dios quiere. Pero ¿qué pasó con Elí? Elí no obedeció a Dios. Aun cuando se le hizo la advertencia, él no escuchó a Dios, y él no hizo lo que tenía que hacer por sus hijos para detener la blasfemia que estaban haciendo a su nombre. La pregunta que yo quiero hacerle en esta mañana, hermano: ¿con cuál de los dos personajes se identifica? Seamos honestos. Porque no solo se trata de ser oidores de la palabra, tal vez eso es lo más sencillo. Lo difícil, dice Santiago, es ser hacedores, es poner en práctica lo que la palabra dice, es obedecer cuando la palabra nos está pidiendo hacer algo en contra de lo que nuestra carne y nuestros pensamientos no quieren hacer. Hermano, yo te pregunto: ¿qué haces con la palabra recibida domingo a domingo? ¿Qué haces con la instrucción que recibes cuando abres la palabra y la revelación escrita y Dios te habla claramente para que obedezcas ciertas cosas? ¿Qué haces con ello? ¿La tomas y la obedeces al costo que sea, o la desechas, la pospones, dices: bueno, será en otro momento? ¿Qué es lo que haces cuando Dios te habla, hermano? A través de tus pastores, a través de la palabra en tu devocional, ¿aplicas realmente lo que entiendes? Ay, hermanos, que eso no lo entiendo. Bueno, es lo que entiendes. Lo que sí entiendas, obedece. Lo que sí entiendas, practícalo. Aplica la palabra de verdad. Cuando uno tiene una casa llena de hijos, por la gracia de Dios, el Señor nos concedió tener 4 hijos. Y todos están chiquillos: 9, 8, 6 y 3. Y ahorita ahí es como una jungla, más o menos, ¿en serio? Así es eso. Pero uno aprende muchas cosas muy interesantes de los hijos, porque cada uno es distinto. Y tengo a una, la mayor, que ella es toda así como alegría y tiene muchísimo carisma. Pero luego el segundo es más introvertido, es más serio. Y les doy alguna instrucción a alguno de ellos. Y Matías: no, ¿por qué siempre me mandas a mí?
y yo tengo que hacer las cosas, y va a regañadientes, pero hace lo que le pido, ¿sí? Y al final me obedece y lo hace, pero luego la mayor, que es así como más tierna y carismática, le digo, Sofi, haz esto. Sí, papito hermoso, ahorita lo hago, precioso, dame chance. Claro que sí, mi amor, y no lo hace. Hermano, ¿cuál de los dos obedeció la palabra? A regañadientes, ¿no? Pero fíjese, cuando el Evangelio llega a nuestras vidas, lo que dice 1 Juan es que sus mandamientos no son gravosos a los que han nacido de nuevo. Nuestra obediencia no debe ser ni a regañadientes ni diciéndole sí, sí, Señor. Nuestra obediencia debe ser una obediencia gozosa. A pesar del temor, a pesar de que tal vez va a ser costoso obedecer, a pesar de que vamos a tener que dejar tal o cual cosa, abandonar ciertos pensamientos, cambiar prácticas y hábitos, a pesar de eso decimos sí, Señor. Hermanos, yo quiero decirles algo. Como creyentes, obedecer la palabra no será algo sencillo. ¿Por qué? Porque obedecer la palabra siempre implica tener que morir a nuestros propios deseos para buscar la gloria de Dios. Hermanos, obedecer la palabra muchas veces va a requerir valentía. Y es decir, yo no puedo y yo no quiero, pero por la gracia de Dios puedo hacer. Yo no quiero, yo no puedo, pero porque sé que esto glorifica a Dios, debo hacerlo. Hermanos, ¿en qué momento te cuesta obedecer la palabra? Piensa eso. ¿Cuándo ha sido difícil para ti obedecer la palabra y ponerla por obra? Tal vez eso es lo que Dios quiere cambiar en tu corazón. De hecho, yo quiero compartirle algo como pastor. Soy un pastor joven, sinceramente, pero Dios me ha concedido vivir muchas cosas, y una de las cosas más complicadas como pastores es tener que obedecer la palabra en cuanto a lo que debemos hacer con nuestras ovejas. En serio, hermano, no es fácil tener que llamar a cada uno de ustedes a cuentas. Uno está luchando en el corazón. ¿Cómo voy a decirle eso a este hermano? Ya vino la esposa a decirme todas las verdades de su esposo, y su esposo no quiere confesar. Los dos son miembros de la iglesia y uno tiene que tomar la responsabilidad de hablarle al esposo para mandarlo a llamar y decirle: hermano, has pecado contra Dios. Hermano, ese proceso no es sencillo. ¿Sabe qué es lo más fácil? Vamos a orar, hermana, vamos a dejarlo pasar. ¿Para qué nos metemos en bronca? Pero eso no es ser un pastor fiel a la palabra. Es costoso, hermano, llamarlos a cuenta. Es costoso para nosotros decirle lo que la palabra tiene que ser, tiene que hacer según la palabra, exhortarles, disciplinarlos, hermano. No es sencillo, pero es algo que Dios nos ha demandado hacer y tenemos que hacerlo. No queremos, no nos gusta disciplinar a los hermanos de la iglesia, pero eso es lo que Dios nos ha pedido que hagamos, y vamos a ser valientes y obedientes para hacerlo. Incluso, yo les confieso de manera personal que lo más difícil que hemos hecho alguna vez en Familia de Fe es retirarle la membresía a un par de personas. Uno no quiere hacer eso. Si fuera por la carne, uno diría: Señor, ¿para qué me metes en estas cosas? Pero se requiere valentía para obedecer la palabra de Dios, al costo que sea. Hermano, medita, ¿dónde te está costando obedecer la palabra del Señor? Aunque tengas temor como Samuel, debes hacerlo. Debes hacerlo. Tal vez entre nosotros hay alguien que no sigue a Cristo, que aún no se ha convertido a Él. Y la manera en que necesitas obedecer la palabra es que Él te está llamando a rendir tu vida a Jesús. La manera en que debes obedecer la palabra en esta mañana es que debes arrepentirte de todos tus pecados,
dejar tu vana manera de vivir y acercarte al Señor con fe, para que Él te rescate de tu vieja vida. ¿Y sabes qué, hermano? Seguir a Cristo te costará absolutamente todo. Te costará tus sueños, te costará tus deseos, te costará tus planes. Pero no hay cosa más placentera que vivir bajo el señorío de Cristo. Así que ven a Él, obedece su palabra y ven a Él en esta tarde. Hermanos, Dios anhela un pueblo, no solo que escuche la palabra con reverencia, sino que esté dispuesto a obedecerla al costo que sea. Por último, verso 19 al verso 1a del capítulo 4, tengo el último punto de mi sermón y lo titulé de la siguiente manera: la palabra debe ser proclamada con fidelidad. Dice el texto, verso 19: Samuel creció y el Señor estaba con él, y no dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras, y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. Y el Señor se volvió a aparecer en Silo, porque el Señor se revelaba a Samuel en Silo por la palabra del Señor, y la palabra de Samuel llegaba a todo Israel. Fíjese cómo Samuel, o el autor de Primera de Samuel, estructuró intencionalmente este pasaje. Inicia diciendo que la palabra de Dios que escaseaba. ¿Y cómo termina esta porción? Y la palabra de Dios llegaba a todo Israel a través de Samuel. ¿Qué fue lo que pasó en medio? Muy sencillo. Hubo un instrumento que escuchó la palabra con reverencia, que la obedeció al costo que fuera. Y en esta porción vemos que también la predicó y la proclamó con fidelidad todas las veces que fue necesario. De hecho, a tal punto que dice el texto que Dios no dejaba sin cumplir, no dejó sin cumplir ninguna de sus palabras. ¿Por qué? Porque quiere decir que Samuel las predicaba y las expresaba fielmente. Por lo tanto, Dios tenía el compromiso de cumplir con cada una de esas palabras, porque cuando la palabra de Dios se predica fielmente, Dios se compromete a cumplir lo que Él dijo. Gloria al Señor. Y Samuel no negoció ninguna de esas palabras. Desde Dan hasta Beerseba, está hablando acerca de los límites del pueblo, como diciendo desde Tijuana hasta Yucatán. Por todos lados la palabra de Dios estaba siendo escuchada. ¿Por qué? Porque había un hombre que había tomado en serio la palabra de Dios para proclamarla fielmente. Hermanos, el Señor anhela que su palabra no escasee más. Y anhela tanto eso que Él ha levantado heraldos, Él ha plantado iglesias, Él ha levantado predicadores, Él ha puesto un montón de medios de gracia para que su palabra siga corriendo. ¿Por qué? Porque Él hizo una promesa en Hechos, capítulo 1, versículo 8: y recibirán poder por medio del Espíritu Santo para que sean testigos. Jerusalén, Judea, Samaria, ¿y hasta dónde, hermano? Hasta lo último de la tierra. Es Dios, es Cristo mismo cumpliendo su promesa de que por medio de su Espíritu Santo el Evangelio iba a seguir corriendo. ¿A través de quiénes? De testigos fieles. Es por eso que es necesario que usted y yo tomemos en serio esta labor. Es por eso que usted y yo debemos considerar seriamente si nuestra vida está siendo un instrumento para que la palabra de Dios corra por todos lados. Porque déjeme le digo algo: si usted escucha la palabra y si usted la obedece, pero no la está proclamando, no está viviendo el cristianismo al cual el Señor nos llamó. ¿Cuál fue la gran comisión?
Vayan y hagan discípulos. Usted está viviendo un cristianismo a medias si usted no toma en serio esta labor. Si usted se queda solamente con seguir creciendo en su conocimiento de Dios y seguir ensanchando solamente su vida, pero no está siendo un portavoz de la palabra de Él. Hay una famosa frase que se adjudica a San Francisco de Asís. Nadie ha podido comprobar si es verdad, pero yo sé que la he escuchado muchas veces y dice lo siguiente: predica el Evangelio en todo momento. Si es necesario, usa palabras. Esa frase suena muy bonita, pero esa frase es antibíblica. Si nosotros queremos que el Evangelio sea predicado en todo momento, se necesitan palabras. Claro, nuestro testimonio y nuestra vida es un buen canal para la recepción de esa palabra. Sin embargo, eso no impide lo más importante, que es proclamarla. Es necesario que se hable para que Dios haga el milagro del oír y de la fe. Con su testimonio nadie se va a salvar, hermano. Necesitan el Evangelio y necesitan el Evangelio proclamado. Así que usted necesita proclamar fielmente la palabra. Pregunta, hermanos, ¿por qué tal vez no está predicando? No quiero hacer una afirmación, pero soy pastor, conozco a mis ovejas y me conozco a mí mismo. Y yo batallo para predicar la palabra también. Yo lucho para bajarme de este púlpito y luego en el día a día predicar la palabra, hermanos. ¿Qué te impide predicar la palabra con fidelidad? Empiece por su casa. Usted no necesita un púlpito. Empiece por su casa. Empiece por sus hijos. Empiece con su esposa. Predíquele a sus amigos, a sus vecinos. En su trabajo, predique fielmente la palabra. Con desconocidos, en tiempos de evangelismo, predique la palabra. Es necesario proclamar la palabra con fidelidad. Y cuando me refiero a fidelidad, y quiero hacer una acotación importante. Cuando me refiero a fidelidad, hermanos, es que nosotros no podemos adornar, cambiar o menospreciar el mensaje que hemos recibido. El mensaje de Cristo es el mismo, que Él vivió, murió y resucitó para que se arrepientan y crean. Y ese es el mensaje que nosotros debemos proclamar donde quiera que estemos. Un mensaje que tiene el poder de cambiar vidas por completo. ¿Sabe qué? Cuando usted tome en serio esto y usted sea fiel en proclamar la verdad de Dios, yo le garantizo algo: Dios va a respaldar esa palabra y Él va a usarle a usted para que otros se conviertan, para que otras personas crezcan en el conocimiento de Él, porque Dios no va a dejar sin cumplimiento ninguna de las palabras que Él ha dicho. Así que usted puede ir a predicar con confianza. Usted no va en su nombre y usted no va por su propio poder. Usted va en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo. Así que puede hacerlo. Hermanos, Dios anhela no solo un pueblo que escuche la palabra con reverencia o que la obedezca al costo que sea, sino que la proclame con fidelidad. Y quiero concluir con esto. Más adelante en la historia del pueblo de Israel hubo un famoso silencio de 400 años, más o menos 430 años. Y ese periodo se le llama así al final del Antiguo Testamento y al inicio del Nuevo Testamento, después del profeta Malaquías y hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora la pregunta es, ¿por qué se le llamó o se le llama el silencio de 400 años? Bueno, la razón es porque no se registraron libros inspirados durante esa época.
No hubo profetas reconocidos oficialmente por el pueblo de Israel. Y Dios no habló directamente a través de profetas como lo había hecho antes según la tradición judía. ¿Qué sucede? Hay un caos. Hay un caos donde el pueblo estaba viviendo la opresión de un imperio que había traído desesperanza hacia ese pueblo. Había hambruna espiritual. Había una decadencia en el sistema religioso donde los sacerdotes, los escribas, aquellos que deberían traer la palabra, también estaban viviendo una decadencia en sus propias vidas, que de hecho eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo una y otra vez les reclamó. En medio de todo eso, hermanos, ¿saben qué hace Dios? Dios envía a su Hijo Jesucristo. La respuesta de Dios hacia ese silencio fue una persona, y esa persona escuchó atentamente a su Padre. Esa persona obedeció perfectamente a su Padre, y esa persona no dijo ni hizo nada que su Padre no le pidiera. ¿Y sabes lo que esa persona hizo? Nuestro Señor Jesucristo le costó la vida. Y entonces, nuestro Señor Jesucristo no solo es la respuesta de parte de Dios, sino que Él se convierte en la palabra, el verbo que nuestra vida necesita para encontrar propósito y para encontrar salvación. Es lo que dice Hechos capítulo 3, verso 32. Moisés dijo: el Señor Dios les levantará a ustedes un profeta como yo entre sus hermanos. A él prestarán atención en todo cuanto él les diga, y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido del pueblo. ¿Y sabe quién es este profeta, hermano? El profeta de profetas, el mensajero de mensajeros, la palabra cargada, nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ahora nosotros tenemos el mensaje de ese profeta, y la palabra no escaseará más, porque la revelación está en nuestras manos y en nuestras bocas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Escuchar su palabra con reverencia, obedecerla al costo que sea y proclamarla con fidelidad. Oremos. Señor, gracias damos por tu palabra en esta tarde. Señor, queremos ver a lo más profundo de nuestro corazón, porque si somos honestos, hemos sido negligentes en escuchar tu palabra. Hemos sido negligentes, Señor, en obedecerla. Nos hemos resistido para predicarla. Señor, y es claro que tú deseas un pueblo que la escuche, que la obedezca y que la proclame. Por eso nosotros hoy venimos con arrepentimiento de ellos, Señor. Pero también venimos con la esperanza de que el profeta de profetas ha traído consolación a nuestras vidas. Hoy venimos con la esperanza de que podemos acercarnos al mensajero para encontrar salvación, y que por medio de su gracia y a través de su Espíritu Santo nosotros podemos ahora mismo escuchar la palabra, obedecerla y proclamarla. Gracias te damos por este tiempo en Cristo Jesús. Amén.